Estamos en una serie que hace unas semanas comenzamos que se titula Historias de Jesús, y en nuestra iglesia ya tenemos aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años de estar hablando acerca del discipulado, de la importancia de ser discípulos de Jesús. Y cuando hablamos de ser un discípulo, estamos hablando de una persona que está aprendiendo a vivir como Jesús y para Jesús. Ese es un discípulo, alguien que vive como Jesús y para Jesús. Y entonces, si queremos aprender a vivir como Jesús y para Jesús, pues estamos viendo diferentes eventos, sucesos de la vida y el ministerio de Jesús para aprender de él. Y hoy continuamos con eso. En este momento los sugieres van a repartir unas hojas que son para los niños y adultos, si quieren también. Son hojas para colorear. Y lo que dice ahí en la hoja es: papá, eres mi héroe porque, y ahí tus hijos van a llenar el blanco de por qué tú eres héroe de ellos. Si estás en casa, puedes abrir la aplicación de Westover, y en la aplicación está un enlace que te llevará a una página donde puedes descargar e imprimir esta hoja que estamos repartiendo aquí en el auditorio, aquí en sitio. Parte de nuestro trabajo, digo yo, como equipo pastoral, y esto es bíblico, es que a nosotros nos toca la responsabilidad, el deber de capacitarlos a ustedes. Ahora, este mensaje va a ser obviamente para todos, pero me voy a enfocar especialmente a los varones, padres, pero varones en general. Y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros como equipo pastoral estamos para capacitar al cuerpo de Cristo para llevar a cabo buenas obras. Estamos para capacitar. Y yo tomo muy en serio esa responsabilidad de capacitar. Y por lo tanto yo sentí que era, siendo que hoy es Día de los Padres, yo sentí que era muy importante capacitarlos a ustedes con unos chistes que pueden llevar a sus casas, porque ya sabemos cómo a nuestros hijos les encantan los chistes de papá. ¿Sí o no? No, por eso les voy a dar chistes. Ok, a ver qué les parece. ¿Qué le dijo un techo a otro techo? Techo de menos. Van a mejorar. Un hombre va al circo en busca de trabajo. El director le pregunta: bueno, ¿qué sabes hacer? El hombre dice: bueno, pues yo imito a los pájaros. ¿Sabes qué? No nos interesa eso. Y el hombre salió volando. Van a mejorar. Un pez, estos son dad jokes, son chistes de papá. Un pez le preguntó a otro pez: ¿y qué hace tu papá? Nada. Esta es la última. ¿Cómo le llama un vaquero a su hija? O sea, quiere que venga. ¿Cómo le llama un vaquero a su hija? Esos son los chistes de papá. Dad jokes. Ahora están capacitados, regresen a su casa o allí en tu casa, y ahora tienes 4 chistes que les puedes contar a tus hijos, así de los buenos. ¿Sabes que Jesús capacitó a sus discípulos? No con chistes. Jesús capacitó a sus discípulos. Y en verdad nosotros tomamos muy en serio esta responsabilidad, el deber de capacitarlos. Ahora, somos mejores en capacitarlos en asuntos espirituales que en los asuntos de los chistes. Y en esta tarde yo quiero hablarte sobre el crecimiento y la importancia del crecimiento en tu vida. De hecho, voy a compartirte 3 tipos de crecimiento. 3 tipos de crecimiento, y me voy a enfocar en el tercer tipo de crecimiento, porque creo que ese es el tipo de crecimiento que Jesús modeló o que él esperaba de sus discípulos. Y para esto vamos a ver un suceso en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el versículo 16. Nada más vamos a leer 2 versículos, 16 y 17. Aquí es cuando Jesús llamó a uno de sus primeros discípulos, a Pedro, a Simón y a Andrés.
Y cuando Él los llamó, yo creo que Jesús nos enseñó el patrón de lo que Él esperaba con respecto al crecimiento. ¿Qué esperaba Él de sus discípulos? Entonces vamos a leer Marcos el capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando Jesús llamó a unos de sus primeros discípulos, fíjense cómo dice. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón, ese es Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. En los últimos 2 años hemos leído este pasaje varias veces, hablando del llamado al discipulado. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, realmente era un llamado al crecimiento. Jesús reconocía que los discípulos en ese momento eran pescadores. Pero en el proceso de crecimiento, estos discípulos iban a convertirse en pescadores de hombres. En el momento cuando Jesús los llamó, no eran pescadores de hombres. Se requería un proceso de crecimiento para entonces alcanzar ser pescadores de hombres. El llamado al discipulado es un llamado al crecimiento. 3 tipos de crecimiento que todos pasamos en la vida, absolutamente todos pasamos por estos 3 tipos de crecimiento. Tipo de crecimiento número 1 es el crecimiento obligado. Crecimiento obligado. ¿A qué me refiero? El crecimiento obligado es obviamente cuando te obligan a crecer. Te exigen, no es tu decisión, no fue tu iniciativa, sino que alguien te obligó a crecer. Crecimiento obligado. Por ejemplo, estás en tu trabajo y digamos que tienen una cierta manera de hacer las cosas, cierto sistema de llevar a cabo las cosas. De repente te dicen, vamos a cambiar ese sistema y ahora a partir de tal fecha lo vamos a hacer de esta manera. Y tienes tantos días, tanto tiempo para aprender cómo hacer esto. Tienes que crecer, tienes que aprender a hacer algo nuevo, pero no fue tu decisión. No fue algo que tú dijiste, yo quiero aprender algo nuevo. Fue un crecimiento obligado. ¿Ves? Todos hemos pasado por eso. Y si el único crecimiento que hay en tu vida es crecimiento obligado, tarde que temprano vas a llegar a resentir el crecimiento. Porque simplemente estás creciendo porque te lo están exigiendo, te lo están obligando. Ese es el crecimiento obligado. Siempre va a haber crecimiento obligado, obligatorio en tu vida, siempre. Pero no puede ser el único tipo de crecimiento en tu vida. El segundo tipo de crecimiento es el crecimiento deseado. Ahora esto es diferente. No es obligado, es un crecimiento deseado. Ahora si tú tomaste la decisión y dijiste, yo quiero aprender algo nuevo, yo quiero crecer, nadie te obligó, nadie te dijo tienes que crecer de aquí a aquí, no, es un crecimiento deseado. Personas que dicen, yo quiero aprender, deseo aprender a tocar la guitarra, deseo aprender a tocar un instrumento musical, deseo aprender un hobby nuevo, una habilidad nueva. Ese es un crecimiento deseado. Y dices, no es tanto que quiero ganar dinero haciendo esto, no es con un propósito, no es con ese fin, no. Simplemente deseo crecer, simplemente deseo aprender algo nuevo. Ese es el crecimiento deseado. Lo que vemos aquí cuando Jesús llamó a sus discípulos no es crecimiento obligado, no es crecimiento deseado, es un crecimiento totalmente diferente. Y creo que es el crecimiento que Jesús esperaba de sus discípulos y que espera de nosotros también hoy en día. Este es el crecimiento estratégico. Crecimiento estratégico, muy diferente al crecimiento obligatorio, al crecimiento deseado. Este es el crecimiento estratégico. El crecimiento estratégico es cuando aprendes algo nuevo, adquieres una nueva habilidad, no solo
por ese nuevo conocimiento, por esa nueva habilidad, sino que aprendes algo nuevo para ponerlo al servicio de algo mayor. ¿Te das cuenta? Ese es crecimiento estratégico. Aprendes algo nuevo, adquieres una nueva habilidad, no solo por adquirir o por aprender, sino que eso que has aprendido lo pones al servicio de algo mayor, de un propósito más grande, un propósito mayor. Va más allá de lo que estás aprendiendo en este momento. Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, les dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Estaba diciendo: los voy a hacer pasar por un crecimiento estratégico. Durante el tiempo que Jesús anduvo con sus discípulos, discipulándolos, enseñando, capacitándolos, era algo estratégico de parte de Jesús. Toda la vida Jesús se la pasó enseñando a sus discípulos, capacitándolos, discipulándolos. Jesús les enseñó a aprender de la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Y no fue solo por poder aprender y compartir la palabra, sino que Jesús sabía que si ellos podían aprender y compartir la palabra, el reino de Dios iba a avanzar. ¿Ves? La parte estratégica del discipulado de Jesús fue lo siguiente: que Jesús los estaba preparando para que cuando Él regresara al cielo, ellos iban a continuar con la misión que Jesús había iniciado. Cuando Jesús regresaría al cielo, los discípulos iban a ser los que iban a avanzar la misión que Jesús inició. Por lo tanto, cuando Él les enseñó a aprender de la palabra, a compartir, a enseñar la palabra, Él estaba diciendo, el concepto era: ustedes al enseñar la palabra van a avanzar la misión que yo inicié. Ya cuando yo no esté en esta tierra, ustedes van a avanzar mi misión. ¿Ves? Jesús les enseñó a enseñar, no solo por enseñarles, fue algo estratégico. Cuando yo ya no esté, ustedes van a continuar con mi misión. Jesús les enseñó a echar fuera demonios. ¿Cuántas veces no estuvieron los discípulos cuando Jesús liberó a alguien de esa posesión demoníaca? Jesús les enseñó cómo hacerlo con autoridad, y no fue solamente para enseñarles cómo echar fuera demonios. Jesús estratégicamente estaba diciendo: cuando yo ya no esté, echar fuera demonios va a ser un elemento para que siga avanzando la misión que yo inicié. Jesús les enseñó a ser compasivos hacia la gente menospreciada. Jesús les enseñó a no demostrar favoritismo hacia los élites, hacia los prestigiosos de la sociedad, sino que dar atención a los menospreciados, a los descartados de la sociedad. ¿Por qué? Jesús estaba diciendo: esto es estrategia. Cuando yo ya no esté, parte de avanzar la misión que yo inicié va a ser que ustedes sean compasivos. Va a ser que ustedes den atención a los menospreciados de la sociedad. Todo lo que hizo Jesús durante ese tiempo que los estaba discipulando, ese proceso de crecimiento, era estratégico. Lo interesante de esto es lo siguiente: que mientras que Jesús estaba con sus discípulos aquí en la tierra, los discípulos hicieron muy poco. Lee los evangelios y son pocas las veces cuando Jesús les dio una asignación: vayan. Ahora, sí lo hizo, pero fue algo no muy frecuente. Vayan y hagan esto, ustedes oren. Jesús les enseñó a orar, les enseñó muchas cosas, pero realmente no fue hasta que Jesús regresó al cielo que los discípulos comenzaron a hacer todo lo que Jesús les había enseñado por esos 2 años y medio o 3 años. Fue estratégico. La intención de Jesús cuando Él dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres, es que les estaba diciendo: estoy buscando a aquellos que cuando yo regrese al cielo van a seguir avanzando la misión que yo inicié. Al final del evangelio de según San Mateo, capítulo 28, versículo 16, Jesús les dijo esa gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Ves? Lo que Jesús les estaba diciendo era lo siguiente: el discipulado no termina con ustedes 12.
en ese entonces, ya para ese entonces 11, ¿verdad? Jesús les estaba diciendo, los discípulos no van a ser nada más ustedes, sino que a ustedes les toca el deber, la responsabilidad de hacer otros discípulos. Fíjate la estrategia, el plan de Jesús, que iban a haber múltiples generaciones de discípulos, que el discipulado no iba a terminar con esos 11 discípulos, sino que la estrategia, el plan de Jesús era discipular a estos 11 y que esos 11 entonces iban a discipular a otra generación de discípulos y esa generación iba a discipular a otra generación. Y sabes que tú y yo estamos aquí, estamos todos aquí como resultado de muchas generaciones de discípulos. Y ahora nos toca a nosotros seguir avanzando la misión que Jesús inició, hacer discípulos. Ahora nosotros somos la generación actual de discípulos. Somos por el momento ese último eslabón en la cadena larga de discipulado. Y ahora a nosotros nos toca forjar ese siguiente eslabón, la siguiente generación de discípulos. Y entonces cuando vemos estos tres tipos de crecimiento, el crecimiento obligado, el crecimiento deseado, date cuenta que en tu vida siempre vas a tener crecimiento obligado y crecimiento deseado, siempre van a estar ahí. Mi pregunta para ti, especialmente a los varones, mi pregunta es la siguiente: ¿qué lugar ocupa el crecimiento estratégico en tu vida? Para ser más preciso, ¿qué lugar ocupa el crecimiento espiritual estratégico en tu vida? Fíjate bien, Jesús sigue llamando a discípulos. El llamado de vengan, síganme y los haré pescadores de hombres no cesó con los 12 discípulos originales, sino que ese llamado continúa hasta la fecha. La gran comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no terminó con los discípulos originales, sigue en pie esa gran comisión. Reitero mi pregunta: ¿qué lugar ocupa el crecimiento espiritual estratégico en tu vida? Es decir, ¿qué estás haciendo en tu vida en este momento para adquirir nuevo conocimiento, nuevas habilidades? No solo porque quieres aprender algo nuevo, sino que estás aprendiendo y adquiriendo cosas nuevas para usarlas para algo mayor, para avanzar el reino de Dios. En este momento, ¿qué estás haciendo en tu vida, varón, para crecer, para engrandecer tu entendimiento y tus habilidades, no solo por ese hecho mismo, sino que porque dices, esto lo voy a aprender porque sé que va a ser útil en avanzar el reino de Dios y avanzar la misión que Jesús inició? Jesús sigue llamando a discípulos. Jesús sigue diciendo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús sigue diciendo, vayan y hagan discípulos de las naciones. Esa comisión sigue en pie. Y como varones, déjame decirte que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de discipular a otras personas. Y quiero decirte, es algo noble, importante, que busques a una persona, alguien, tal vez uno de tus vecinos, un compañero de tu trabajo, que comiences a discipular. Quizá esa persona ni conoce a Jesús, esa persona es prediscípulo y ya lo puedes ir discipulando, compartiéndole compasión, compartiéndole el amor de Dios, una palabra de ánimo. Ya puedes comenzar a discipular a esa persona. Ya a esa persona entregar su vida a Jesús, entonces continúas discipulando a esa persona. Esas cosas son buenas, son nobles, pero ¿sabes qué? Tus primeros discípulos están bajo tu techo. Los primeritos que debes estar discipulando son aquellos que están debajo de tu techo. Hay muchas cosas que puedes hacer para ser buen padre. Puedes proveer, y siento que eso nos llega al corazón
de cada padre. Yo quiero proveer, que no le falte nada a mis hijos, pero más importante que eso es lo que le vas a proveer a tu familia espiritualmente hablando. Es bueno que tengas buena actitud, es bueno que tengas un anhelo de compartir de Jesús con gente en tu trabajo, en tu vecindad, es bueno, pero tus primeros discípulos están debajo de tu techo. Tu primera responsabilidad cuando hablamos del discipulado, de capacitar a otros, de discipular a otras personas, los primeritos son los que están debajo de nuestro propio techo. Tu esposa, tus hijos. Y mi pregunta sigue en pie: ¿qué estás haciendo? ¿Y qué lugar ocupa el crecimiento estratégico en tu vida para que tu entorno puedas dirigir a tu familia en su crecimiento? Déjame decirte, el ambiente del hogar lo establece el varón. El ambiente del hogar lo establece el varón. Es como la calefacción o el clima de tu casa, ¿sí? Ahí estableces, ¿verdad?, el clima con el aparatito. El varón establece el ambiente del hogar. ¿A poco no? Mira, si papá llega a la casa contento y con una sonrisa, ¿cómo están los demás? Alegres y contentos, y ya llegó papi. Ay, qué bueno, papi juega conmigo. ¿Por qué? Porque el varón establece el ambiente en el hogar. Pero si papi tuvo mal día en el trabajo, llega a la casa corajudo, enojado, y se le ve en el rostro, entra por la puerta, todos lo ven, inmediatamente reconocen esa actitud, huyen, se esconden todos, porque si papá no está feliz, todo el mundo lo va a saber. El varón establece el clima, el ambiente en el hogar. Y amigo, déjame decirte, con respecto a la condición espiritual de tu casa, tú eres el responsable. Tú vas a establecer el clima, el ambiente espiritual en tu casa. Si tu familia va a ser una familia de discípulos de Jesús, tú eres el que tiene que tomar esa responsabilidad y decir: yo voy a discipular a mi familia. Yo tomaré la responsabilidad, yo haré lo necesario y lo posible para yo discipular a mi familia, porque tus primeros discípulos están debajo de tu techo. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, te quiere dar a ti un crecimiento, no solo para que crezcas, sino que para que puedas discipular a tu familia, para que puedas dirigir a tu familia en un crecimiento para ellos. Si tú creces, fíjate bien, ellos van a crecer. Si tú no estás creciendo espiritualmente, tal vez van a crecer. Si mamá se pone las pilas y hace lo que tú debes estar haciendo, quizá crezcan. Pero el crecimiento se va a ver de manera magnífica cuando tú y yo, como varones, como esposos, como padres, decimos: mis primeros discípulos están aquí en mi casa, y yo acepto la responsabilidad. Yo voy a crecer, no solo por mi propio crecimiento, sino que voy a crecer porque hay otros que me están viendo a mí. Hay otros que me están imitando. Hay otros que están viendo mi ejemplo, y según mi crecimiento será su crecimiento. Te voy a decir que llega un punto en tu vida como padre cuando tu influencia sobre tus hijos va disminuyendo. Yo estoy viviendo en esa etapa con adolescentes. Mis dos hijas son adolescentes. Cuando estaban chicas, mis niñas, yo era el héroe de la casa. Yo no podía hacer ningún mal. Yo era papi, daddy. Pero van creciendo, llegan a esa preadolescencia, y de repente como que te tumbaron de donde estabas parado. Y antes
eras superhéroe, daddy. Ya no. Llegan a la adolescencia y es aún más difícil influir en tus hijos. Es importante que en este momento, especialmente si tienes hijos chicos en las casas, en tu casa, que reconozcas, este es el momento que Dios me ha dado a mí para discipular a mis hijos. Pregunto de nuevo, ¿qué lugar ocupa el crecimiento espiritual estratégico en tu vida? ¿Qué estás haciendo, varón? ¿Qué estamos haciendo para crecer y para poder discipular a esos primeros discípulos que el Señor nos ha dado? No hace mucho que fuimos a una conferencia de discipulado justamente, y cada persona que pasó a presentar, a hacer su presentación, su taller, enseñaba una foto y nos decían: este es mi primer grupo de discipulado. Y siempre era una foto de su familia. Y eso me impactó. Ese pensamiento quedó muy encajado, muy penetrado en mi corazón. Y dije: Señor, tú me has dado a mis hijas y a mi esposa para yo discipularlas. ¿De qué me sirve discipular a toda una iglesia si no estoy discipulando en mi hogar? Varones, nos toca a nosotros discipular, enseñarles a nuestros hijos, enseñar a nuestra esposa qué significa vivir como Jesús y para Jesús. No somos perfectos y nunca lo seremos, pero tienen que ver en nosotros que estamos creciendo, que anhelamos ese crecimiento estratégico para entonces usar lo que hemos aprendido para seguir avanzando el reino de Dios y la misión que Jesús inició. Y el primer lugar, el primer ámbito donde tú y yo, varón, tenemos que avanzar la misión de Jesús es en nuestro hogar. Ahí es donde nosotros tenemos esta gran responsabilidad y privilegio de avanzar la misión que Jesús inició. Ahí en nuestro propio hogar. A través de nuestro crecimiento, ellos van a crecer. Entre más nosotros somos hechos a la imagen de Jesús, ellos van a ver eso en nosotros y van a querer hacer lo mismo como nosotros. Repartimos estas hojas para colorear. Y no sé, padre, si viste lo que dice la hoja, pero tiene aquí: papi, eres mi héroe, porque, y luego aquí está un cuadro donde pueden llenar por qué tú eres su héroe. Y han de haber muchas razones por las cuales, o muchas cosas que ellos puedan escribir. Porque juegas conmigo, qué bonito. Porque trabajas duro por la familia. Porque me compras cosas, sí. Pero qué genial sería si aquí en este blanco dijera: porque me enseñaste a seguir a Jesús. Papá, eres mi héroe, porque me enseñaste a seguir a Jesús. Eres mi héroe porque de ti aprendí a vivir como Jesús y para Jesús. Varón, el mejor regalo del Día de los Padres es tener una familia que te ve y que pueda decir: yo conozco a Jesús porque papi, mi héroe, me presentó a Jesús y él me enseñó lo que es una vida de un discípulo, de alguien que vive, aprende a vivir como Jesús y para Jesús.